Capítulo 2. Me desperté de repente, un poco desorientado, pero con más energía que en los últimos días. Me tomé un instante para recordar lo sucedido la noche anterior, dejándome caer de nuevo sobre el mullido colchón. Parte del mal humor que tenía antes de dormirme se desvaneció durante la noche, dejando solo una leve sensación de vergüenza por los pensamientos que habían surgido durante mis interacciones con Astraea. Suspiré, sin querer que mi ánimo decayera de nuevo. Yo no había hecho nada de lo que sentirme culpable. Claro, anoche no pasó nada. Solo mis pensamientos se desbocaron. Aún podía mirarla a la cara sin vergüenza. Llamaron a la puerta y me pregunté si me había despertado porque alguien estaba allí, y acabo de darme cuenta. Shirou, ¿estás despierto? Es hora de desayunar. La voz de Astraea provino del exterior. Bien, es hora de afrontar las consecuencias. Ah, ¿sí? Ya voy, un momento. Me quité las sábanas de encima y me levanté a toda prisa, sin querer hacerla esperar demasiado tiempo afuera y estoy desnudo. Perfecto. Sí, lavé mi ropa antes de dormirme. Solo necesito vestirme. Exclamé, sintiendo un poco de pánico. Creo oír a Astraea decir en voz baja algo como, claro, por supuesto, pero estaba demasiado ocupada vistiéndome con la ropa ligeramente húmeda como para prestarle atención. Me puse la camiseta limpia y el olor a jabón me hizo darme cuenta de cuánto había impregnado mi ropa mi hedor durante los últimos días. Debería cambiarme de ropa pronto aunque tuviera que proyectarlos. Pero basta de dilaciones. Astraea estaba esperando. Respiré hondo frente a la puerta y la abrí. Cabello castaño suave, piel blanca como la leche, ojos azul índigo. Buenos días, Astraea, saludé a la diosa que estaba de pie frente a mi puerta, tan pura como la primera vez que la conocí, dejando que una sonrisa asomara en mi rostro. Buenos días, Shirou. Ella le devolvió la sonrisa, aunque un poco apagada en comparación con anoche, con la mirada baja. Espero que hayas descansado bien. ¿Le habrá pasado algo? Me pregunté. Sí, gracias a ti. Nunca más daré por sentada una cama, bromeé, y ella solo sonrió con incomodidad. Pensé que sería yo quien se sentiría incómodo, pero fue Astraea quien tuvo dificultades para mirarme a los ojos. Nos quedamos así un segundo y yo hice una mueca, preguntándome si había hecho algo mal. Tal vez ella había notado mis pensamientos no tan puros sobre ella. Decidí armarme de valor y simplemente preguntar. ¿Está todo bien? Pareces decaído. Astraea suspiró, cerrando los ojos. Luego negó con la cabeza. Supongo que sí. Parecía que la confesión le había dado fuerzas y por fin me miró fijamente a los ojos. Pero tampoco es culpa tuya. Estoy siendo maleducada. Comencé a hablar, pero ella levantó la mano, haciéndome callar. Quiero disculparme por mi comportamiento de anoche, dijo Astraea, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Admito que me gusta provocar reacciones en las personas cercanas a mí. Sus labios esbozaron una sonrisa avergonzada, antes de hacer una mueca. Pero teniendo en cuenta que te acabo de conocer, aunque me recordabas tanto a Alice, creo que mis acciones de anoche fueron extremadamente inapropiadas. Se llevó las manos a la frente, jugueteando con los dedos. Y sentí que me quitaba un gran peso de encima. Por alguna razón, el hecho de que Astraea se sintiera incómoda por lo de anoche, que yo no fuera la única, me tranquilizó un poco. ¿Cuál era la frase? ¿Una carga compartida es una carga aliviada? Mi sonrisa se ensanchó, dejando entrever mi alivio. No tienes que disculparte por nada. Admito que fue un poco vergonzoso, pero al oírte ahora, me siento halagada de haberte recordado tanto a ella, si es que la mitad de lo que me contaste sobre Alice era cierto. Entonces, casi sin que yo lo dijera, una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Solo, ten más cuidado con lo que bebes en el futuro. Nunca esperé que la diosa de la pureza fuera tan directa. Mou, no te burles de mí. Haces que parezca una mujer indecente, se quejó, divertida a pesar de sí misma. Una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Entonces, ¿estamos bien? Odiaría que te hubieras llevado la peor impresión de mí. Asentí con la cabeza. No te preocupes, yo tampoco creo haber causado la mejor primera impresión. Oh, no diría eso, murmuró, entrelazando su brazo izquierdo con el mío. Comparado con los abrazos cariñosos de ayer, este era suave, pero aún así sentí un agradable escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos brillaron con picardía.
Pero si quieres intentarlo de nuevo, ¿qué te parece si hablamos durante el desayuno? Ayer hablé mucho, pero tú apenas me contaste nada de ti. Un suspiro se me escapó, seguido de una sonrisa resignada. No sería la primera vez que un mortal obedece los caprichos de un dios para su diversión. Aunque no creo que vaya a quejarme de esta diosa en particular en un futuro próximo. Está bien, está bien. No creo que mis historias se puedan comparar con las de sus hijos, pero haré todo lo posible por entretenerlos. Era lo mínimo que podía hacer, al fin y al cabo, ella pagó mi habitación. Esta mañana, después de desayunar con Astraea, salí de excursión de caza y esperaba que, si no mejor, al menos fuera tan buena como la de ayer. Con el estómago lleno de comida caliente y tras haber dormido de maravilla, tenía grandes expectativas. Cuando el sol del mediodía empezó a darme en la espalda y lo único que tenía para mostrar después de pasar horas en esta colina cubierta de hierba era pura frustración, empecé a pensar que pagar mi deuda con Astraea podría ser un poco más difícil de lo que esperaba. Han pasado horas y no he atrapado nada. No, fue peor. Ni siquiera he visto animales para atrapar. Si hubiera sido por mi falta de habilidad, lo entendería. Sería frustrante, pero no tendría a quien culpar más que a mí mismo. Sin embargo, el hecho de no haber visto ni oído ni rastro de las liebres, perros salvajes, coyotes o jabalíes que había visto a diario la última semana que empecé a frecuentar los campos me resultaba desconcertante. Es cierto que, al estar cerca del pueblo, la mayoría de los animales salvajes solo se aventuraban en los campos cuando escaseaba la comida en el bosque cercano, pero siempre veía al menos a algunos pastando. Algo andaba mal. Y luego estaba ese olor que venía del bosque cercano. Era tenue, tan tenue que no lo había percibido hasta que me acerqué, pero sentí un escalofrío cuando finalmente lo noté. El olor a descomposición, a animal abandonado a pudrirse bajo el sol. O a más de uno, en realidad, si podía olerlo desde tan lejos. El olor dulzón y nauseabundo parecía impregnar el bosque mismo. Me acerqué a los árboles con cautela, con mi arco y flecha listos, cuando otro olor llamó mi atención. El embriagador olor metálico del hierro. Hice una mueca. No, no era hierro, sangre. Y a diferencia del otro olor pútrido, este estaba cerca. Si había problemas, no estaban lejos. El martillo de un arma golpeó y Mana se precipitó a los 6 circuitos que abrí, donde fue procesada para mi uso. Rastreo activado. Además de la mejora en la calidad y el rendimiento, lo mejor de mis circuitos naturales en comparación con los artificiales era el hecho de que podía lanzar hechizos en paralelo gracias a su cantidad. Estaba muy lejos de poder usar los 27 a la vez, pero 6 de ellos. Eso sí que podía hacerlo. Juzgar el concepto de creación. Como quien carga balas en la recámara de un revólver, preparé mis proyecciones, repasando los pasos del hechizo en apenas unos segundos. Formular una hipótesis sobre la estructura básica. La posibilidad de que alguien saliera herido casi me hizo crear una de mis armas más poderosas, algo de los servidores de la Guerra del Santo Grial, o tal vez un arma mágica del pasado de saber, incluso uno de los nobles fantasmas que Gilgamesh había lanzado como caramelos durante nuestros encuentros, pero considerando la volatilidad del maná en el aire, proyectar algo que no fueran armas mundanas sería arriesgado, por decirlo menos. Recordé la analogía que usé ayer mismo. Una lata de gasolina en una mano y una cerilla encendida en la otra, sí, mejor no arriesgarme. Duplicando el material de composición. En cambio, 4 de los circuitos se cargaron con planos de flechas. De una flecha, para ser exactos, copiada de uno de los guardias de la ciudad. Imitando la habilidad de su elaboración. Ástil y punta de madera de fresno, puntas de hierro forjado hechas por el herrero novato del pueblo. Era la misma que sostenía en mi mano izquierda, la única flecha que usaba para cazar. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Su historia no era destacable. Nunca se había disparado con ella antes de que yo la copiara. Simplemente la elegí porque volaba mejor que las demás que recordaba. La historia de la espada que cargué en el 5º circuito, sin embargo, reproduciendo los años acumulados. Una de las espadas de Sir Kai, aunque fuera una simple espada de acero, no era algo que se pudiera subestimar. El estilo de espada que Saber había empezado a enseñarme era similar al que había usado su hermano adoptivo, al menos en lo básico, y Sir Kai había usado esta espada cuando tenía una estatura similar a la mía, así que esta espada era prácticamente perfecta para mí.
Las horas de práctica que le había dedicado a esta espada me habían sido muy útiles siempre que necesitaba consejos durante los momentos en que entrenaba por mi cuenta después de que Saber se marchara, y bien podrían salvarme si me viera superado más adelante. Superar cada proceso de fabricación. Ese sería el último paso de mi hechizo, el que crearía la copia a partir de mi magia, así que lo pospuse por ahora, como si mantuviera el dedo en el gatillo, si quería continuar con la analogía de la pistola. Todavía no sabía si tendría que defenderme, pero no estaba mal estar preparado, por si acaso. Solo uno más, me llevé una mano al pecho y cerré los ojos. Refuerzos. El último circuito mágico se utilizó para aplicar energía mágica a mi camiseta mediante el refuerzo, rellenando así los huecos en su estructura molecular y haciéndola más resistente. Solo se necesitaría la misma resistencia que la de un cuero endurecido para que se rompiera, pero ayudaría. Abrí los ojos y vi las brillantes líneas verdes, parecidas a circuitos, que cubrían la camiseta blanca y azul. No fue nada sutil. Tan preparado como podía estar, seguí el olor, me adentré en el bosque y caminé unos metros antes de encontrar la fuente. Mierda, era un perro viejo, de pelaje negro y marrón con manchas blancas que delataban su edad, y un pañuelo azul atado al cuello. Estaba herido en el costado, dejando un rastro de sangre mientras luchaba por seguir avanzando hacia el interior del bosque tenebroso. Pero, aunque desgarrador, no fue la imagen del animal herido lo que provocó mi reacción. Fue la cesta de mimbre tirada en el césped, a poca distancia del perro, con su contenido, hierbas y setas, esparcidos sin cuidado. Alguien había estado aquí. Me apresuré hacia el perro que gemía, quien soltó un aullido de sorpresa al verme antes de que su gemido se intensificara. Intentó dar otro paso, pero finalmente perdió las fuerzas. Cayó de costado, su pecho subía y bajaba rápidamente, y un charco de sangre se formó a su alrededor. Me arrodillé a su lado, apretando los dientes con indecisión. Había habido una persona con este perro, y tal vez necesiten mi ayuda, pero eso significaría abandonar a este pobre animal a su suerte. Arriba, no. Que te jodan, suéltame. Mi dilema se agudizó cuando oí una voz lejana. Era una chica que gritaba, con rabia, desesperación y dolor en la voz. Provenía de la misma dirección a la que se dirigía el perro. Un gemido me hizo bajar la mirada, donde me encontré con los ojos desesperados del animal. Por alguna razón, lo comprendí. Él había sufrido tanto por culpa de esa chica. Y ahora quería que yo fuera a salvarla. Que lo dejara morir para rescatar a esa chica. Cerré los ojos un segundo, maldiciendo mi incapacidad para curar misterios. Papá ya me lo había dicho. A veces, salvar a alguien significa no salvar a otro. Lo odiaba, incluso si el que no podía salvar era un perro, pero tenía que elegir o la decisión la tomarían por mí. Me levanté y corrí, con la voluntad decidida. Sabía que al perro le quedaban pocos momentos de vida y no tenía ninguna esperanza de curar sus heridas a tiempo para que sobreviviera. Incluso si me quedaba allí, lo único que lograría sería prolongar su sufrimiento. A la chica, sin embargo, todavía podía salvarla. Corrí a toda velocidad por el bosque, guiado por los gritos, maldiciendo cada vez que tenía que esquivar un árbol o agacharme bajo las ramas. Con cada segundo que me demoraba, la voz se volvía más desesperada. ¡Ayuda! Alguien. Jonás. Jonás. Entré en el claro justo cuando la chica gritó la última palabra. ¿Pedía ayuda a un hermano? ¿A un amante? Daba igual, los pensamientos simplemente pasaron por mi mente sin procesarlos. Frené bruscamente y me tomé un segundo para observar la escena, mientras el arco que sostenía en la mano se alzaba. Al otro lado del claro, una joven yacía de espaldas, luchando por escapar de una pequeña criatura verde que se encontraba frente a ella, sosteniendo en una mano una tosca lanza de piedra ensangrentada. La criatura estaba de espaldas a mí, ocultando a la mayor parte de la mujer de mi vista. Solo su brillante cabello rojo era distinguible. Los duendes son monstruos cobardes y débiles, muchacho, pero son feroces. La gente suele subestimarlos y termina siendo su presa. Si te encuentran solo, no te equivoques, harán todo lo posible por perseguirte y devorarte. Sentí un escalofrío al recordar la advertencia del anciano del pueblo y mi cuerpo reaccionó por sí solo. Inhalé mientras golpeaba la flecha contra mi mano y apunté a la espalda del monstruo. Sentí el roce de las plumas de la flecha en mi oreja cuando el duende pareció reaccionar al sonido de mi entrada y comenzó a girarse. Pero ya era demasiado tarde.
La flecha cortó el viento y, con un golpe seco y contundente, se clavó profundamente en la espalda del duende, justo donde estaría el corazón en un humano, haciéndolo tambalearse hacia adelante. ¡Kik! La criatura verde dejó escapar un gemido de dolor. En su desesperación, soltó la lanza y el trozo de tela e intentó, sin éxito, alcanzar su espalda para arrancarse la flecha. Mientras tanto, accedí a mis circuitos y completé uno de mis hechizos. En un destello de luz, apareció una nueva flecha en mi mano y, sin perder tiempo, la volví a tensar. El duende pareció comprender la inutilidad de sus acciones y se giró con un gruñido, casi tropezando al moverse. Era extraño. La criatura lucía enfermizamente delgada, pero era resistente. Cualquier humano ya habría muerto, pero él se aferraba a la vida, aunque por poco. Ya podía ver que su cuerpo le estaba fallando. Supuse que si esperaba unos instantes más, simplemente caería al suelo y se desangraría, igual que el perro al que probablemente había atacado. Sus últimos momentos serían de sufrimiento, y seguramente se lo merecería. Suspiré y solté la cuerda del arco, dejando que la flecha volara hasta que impactó en el ojo del duende, penetrando profundamente en su cerebro. Muerte instantánea. Al menos, me pareció más fácil que matar liebres. El duende cayó hacia adelante, permitiéndome finalmente ver a la joven a la que había venido a salvar. ¿Se encuentra bien, señorita? Un rostro bonito y pecoso, desfigurado por arañazos y suciedad, con su larga melena roja recogida en una trenza, que parecía haberse soltado durante la lucha, dejando al descubierto algunos mechones ondulados. Me acerqué lentamente, fijando la mirada en sus ojos verde claro, procurando no bajar la vista hacia su pecho. La parte delantera de su vestido parecía haberse rasgado durante la persecución, dejando gran parte de su pecho al descubierto. Por un segundo, la chica se quedó paralizada boca arriba, sostenida solo por los codos, antes de soltar un suspiro de alivio y dejarse caer al suelo. Sí, estoy bien, creo. Joder, qué cerca estuve. Aparté la mirada de ella, tratando de ver si había más duendes alrededor, y no porque quisiera distraerme de la forma en que su pecho se movía cuando se tumbó. Nunca más ignoraré las advertencias de mi hermano. Solo un par de hierbas, no va a pasar nada, Jonás está conmigo. Joder, refunfuñó, riéndose con autocrítica. Estaba a punto de preguntar por ese Jonás, quizás era el nombre del perro, cuando un crujido entre los arbustos a mis espaldas me puso en alerta máxima. Tracé otra flecha, ignorando el qué demonios de la chica, y la preparé en mi arco. Prepárate para correr. Puede que vengan más. Corrí hacia ella, pasando por encima del duende muerto, y miré hacia donde había venido. Hice una mueca. Esa es la dirección al pueblo, así que tal vez sea el sonido de los guardias acercándose, pero si no, nuestro camino de regreso estará bloqueado. Justo cuando pensé eso, otros 3 duendes entraron en el claro y la chica soltó otra maldición. Chasqueé la lengua. 2 de los goblins eran similares al que ya había matado. Piel verdosa y llena de verrugas, narices largas, baja estatura, diablos, uno era incluso más bajo, y la misma delgadez enfermiza. El tercero, sin embargo, tenía un aspecto diferente. Su piel era más oscura, casi marrón. Era más alto que sus hermanos por más de 30 centímetros y parecía bien alimentado, con los músculos tensos y fuertes. Los 3 gruñían, casi echando espuma por la boca. Estaban armados. El más pequeño portaba un arco corto, otro un pequeño cuchillo hecho con un colmillo de jabalí y un escudo de cuero, y el moreno blandía una vieja lanza de hierro oxidada. ¡Ah! Exclamó la niña pecosa cuando intentó levantarse, solo para volver a caer. ¡Mierda! Mi tobillo. No puedo caminar. Maldita sea. Maldije. Enviar a la chica más adentro del bosque no habría sido un buen plan, pero habría sido mejor que estar en medio de una pelea. Si no podía huir, tendría que luchar mientras la protegía. Quédate abajo, entonces. No dejaré que te toquen. ¿Qué? Estás loco. Te van a matar. Vete ya, idiota. Exclamó la chica, y tuve que contener la risa. Aunque eso significara quedarme atrás, quería que me fuera. Si ella estaba dispuesta a sacrificarse así, ¿cómo no iba a hacer yo lo mismo? No te preocupes. Yo te protegeré, declaré, con la mirada fija en mis enemigos. Ki. Ga. Gritó el duende más grande y me apuntó con su lanza, y los demás se unieron un segundo después.
¿Intentaba intimidar? Tensé la cuerda de mi arco, impasible ante el grito de guerra del goblin. Después de sobrevivir a la ira del berserker, ¿crees que puedes asustarme? Contuve la respiración, ajusté mi puntería y lo pensé un instante. Primero el ataque a larga distancia, luego los demás. Apunté al goblin arquero, ignorando a los otros dos que se abalanzaban sobre mí con las armas en alto. El duende más pequeño sacó una flecha de hueso, pero antes de que pudiera siquiera prepararla, yo ya había soltado la cuerda. ¡Zas! Mi flecha le atravesó el cerebro antes de que los otros dos hubieran recorrido la mitad de la distancia que nos separaba. Esta vez ni siquiera intenté disparar al pecho. Si hubieran sido tan resistentes como los anteriores, habrían sobrevivido a semejante ataque en un destello de luz. Otra flecha apareció en mi mano y la coloqué rápidamente en el arco. De los dos que quedaban, el duende con daga era más rápido. Su menor tamaño y peso le permitieron adelantarse a su compañero. Así que apunté hacia ello. Mi flecha silbó en el aire, acortando la distancia entre nosotros en un instante. Sorprendentemente, el trasgo reaccionó a tiempo, alzando su escudo contra su rostro justo antes de que mi flecha lo alcanzara. Mis ojos se abrieron un poco. No importaba. Otra flecha apareció entre destellos de luz mística. Sería la última que podría proyectar al instante, pues para la siguiente necesitaría 1 o 2 segundos para preparar el hechizo de nuevo. Por suerte, no necesitaría otra. Tenía otra carta que podía usar. Apuntar, tensar, disparar. Los movimientos que tanto había practicado en el campo de tiro se ejecutaron en un instante, sin verse afectados ni por la adrenalina que corría por mis venas ni por la preocupación por la chica a la que protegía. La flecha dio en el blanco y, mientras el duende se protegía la cara, su pecho quedó expuesto. ¡Pum! El duende de la daga tropezó, gimiendo de dolor. Pero no cayó. No tuve tiempo de maldecir su resistencia antes de que el goblin más grande estuviera casi encima de mí. Rápido. Maldita sea. En el instante en que mi flecha impactó a su compañero, el goblin con lanza aceleró. ¿Estaría usando al otro como cebo? Tenía apenas un instante antes de que el duende estuviera a mi alcance para atacarme, pero intenté no entrar en pánico. Podía blandir la espada de Sirkai, pero mi postura no era lo suficientemente firme como para defenderme. El duende me abrumaría antes de que pudiera ponerme de pie. Necesitaba algo de distancia. Mi arco era inútil. No podía trazar las flechas con tan poco tiempo, así que retiré el brazo, y lo lancé. El duende marrón dejó escapar un chillido de sorpresa cuando mi arco le dio entre los ojos, desorientándolo, y aproveché sin piedad esa distracción, dando un paso adelante y dándole una patada frontal en el pecho con todas mis fuerzas. Era más grande que sus congéneres y parecía más fuerte, pero aún tenía la estatura de un niño. El duende marrón salió disparado un par de metros hacia atrás, gritando de rabia. Solté un suspiro, saboreando el momento de respiro por lo que era, antes de adoptar la postura que Saber me había enseñado hacía todos esos meses y que había perfeccionado desde entonces. Me giré hacia un lado, manteniendo la espalda recta, pero bajando un poco las rodillas y separando los pies a la anchura de los hombros. Mi brazo derecho, doblado por el codo, se cruzó sobre mi cintura, y mi mano derecha quedó alineada con la izquierda. Sin embargo, ambas estaban vacías, por lo que parecía que sostenía un arma invisible. Un recuerdo me asaltó la mente y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Tu noble fantasma es una espada? ¿Quién sabe? Podría ser un hacha de guerra o una lanza. Incluso podría ser un arco, lancer. Mi breve momento de nostalgia bastó para que el duende de la daga reuniera fuerzas para un último ataque. Su pecho estaba cubierto de sangre, mi flecha aún se le clavaba profundamente, y parecía a punto de desplomarse, pero verme desarmado pareció infundirle confianza. Se abalanzó hacia adelante con un grito de guerra desesperado, con la daga alzada sobre la cabeza. Pero jamás se acercaría lo suficiente como para atacarme. Después de todo, mi arma tenía mayor alcance. Justo antes de que entrara en mi alcance, el espacio entre mis manos brilló y me movija. Sujeté la empuñadura de cuero que apareció en mis manos y moví los brazos a través de mi cuerpo, mientras mi cintura giraba al compás del movimiento. El goblin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que más de 1 metro de acero lo agarrara por la cintura y le cortara el cuerpo en diagonal, casi sin resistencia, hasta llegar a su pecho, pero entonces, ¡zas! Clink.
El duende explotó en una ráfaga de ceniza oscura, cegándome por un segundo. Tropecé hacia adelante, habiendo perdido toda resistencia a mi tajo. ¿Qué pasó? Simplemente, desapareció. Sentí que mi espada golpeaba algo en su pecho y simplemente se desvaneció. El cristal mágico. Me di cuenta, recordando las historias de la familia de Astraea. Cómo Alice a veces se enfurruñaba porque no se contenía lo suficiente y rompía los cristales mágicos por accidente. Claro, romper el cristal mágico de un monstruo lo mataba al instante. ¡Ki! Un grito me sacó de mis pensamientos y levanté la vista sorprendido. El duende marrón caía hacia mí desde el cielo, con su lanza apuntando hacia abajo. ¿Cómo? Una vez más, usó al otro duende como distracción para ocultar sus movimientos, y en el instante en que las cenizas cubrieron mi visión, aprovechó la oportunidad y saltó. No puedo esquivarlo, me di cuenta. Si esquivaba este ataque, golpearía a la chica. Y eso sería inaceptable. Este monstruo, tras toda su ferocidad, es astuto. Mis labios se tensaron y me preparé. Bajé la guardia y eché la espada hacia atrás, con la mano izquierda en la empuñadura y la derecha en el pomo, apuntando al goblin que caía. Pero ya era demasiado tarde para contraatacar. El duende marrón cayó al suelo con una sonrisa sádica en su rostro deformado, creyendo que ya había ganado. Lo único que pude hacer fue dar un paso a la derecha y aceptar la puñalada en mi hombro izquierdo, en lugar de en mi rostro. Q. Solté un suspiro de dolor cuando la lanza me alcanzó. Pero no es lo suficientemente inteligente como para entender qué significa el brillo en mi camisa. La sonrisa salvaje se transformó en sorpresa cuando la lanza, a pesar de toda la fuerza que el monstruo había añadido con su salto, no pudo penetrar por completo mi camiseta reforzada. Dejé que el golpe me empujara el hombro, ignorando el dolor, y aprovechando el impulso para acelerar el giro de mi cintura, clavé mi espada. La piel del duende marrón parecía más dura que la de los demás, pero con mi propia fuerza sumada a la velocidad con la que caía, la espada de Sir Kay le atravesó el estómago con facilidad. ¡Cura! El duende dejó escapar un jadeo de dolor y gorgoteó, soltando su lanza e intentando en vano liberarse de la espada que lo había atravesado. La sangre caliente me cubría los brazos y me corría por la cara y el pecho. Hice una mueca. Bajé la espada, dejando que el duende se deslizara, ayudado por la humedad de su propia sangre. Cayó con un chapoteo húmedo e, increíblemente, luchó por levantarse de nuevo. Bajé la mirada hacia los ojos de la bestia, intentando en vano encontrar en ella algo que no fuera crueldad o salvajismo. Solo encontré odio. Con un último suspiro, aseguré mi espada sobre su cabeza. Se acabó. 10 segundos, más o menos. Esa fue la duración de la batalla. Así de rápido podía matar a 3 seres vivos, sin piedad. Pero yo había salvado una vida. Tu deseo no se cumplirá a menos que exista un mal evidente. Aunque no lo apruebes, un héroe de la justicia necesita un villano al que derrotar. Mis labios se torcieron con disgusto al sentir la sangre tibia del duende gotear de mis manos. Me estiré los hombros, sintiendo una punzada de dolor en el derecho. Bajé la mirada e hice una mueca. Si bien la mayor parte de la sangre que cubría mi camiseta provenía del duende, había un pequeño rastro de sangre que provenía de mí. La lanza fue detenida casi por completo por mis refuerzos, pero aún así logró hacer un pequeño corte donde consiguió atravesarme. Tendría que tratarlo y desinfectarlo después. ¿Quién sabe dónde habrá estado esa lanza antes? Lo sabía. Tenía el plano perfectamente grabado en mi mente. No era nada bonito. ¿De verdad lo hiciste? El susurro atónito de la chica me sacó de mi ensimismamiento. Por los dioses, joder, lo hiciste. Solté una risita, sin poder evitarlo, sintiendo cierta diversión por sus palabrotas. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y me giré para mirarla. Olvidando que estaba prácticamente en toples. Pude observar detenidamente sus brillantes ojos verdes llenos de asombro, su sonrisa de alivio y el rubor de excitación que se extendía desde su rostro hasta la parte superior de sus pechos antes de que mis ojos se abrieran de par en par y sintiera que el calor me subía a las mejillas. Me giré tan rápido que temí sufrir un latigazo cervical, y no volví a mirar atrás ni siquiera cuando oí un chillido de sorpresa proveniente de la chica, seguido de un murmullo de maldito duende. Cazador de goblins, ¿por casualidad tienes una túnica de sobra por ahí? Preguntó tímidamente. No, solo lo que llevo puesto, me temo, respondí, apartando la mirada de ella.
Puedo prestarte mi camisa si no te importa mancharte de sangre de duende, a menos que... Me quedé inmóvil, recordando mis ideas para proyectar ropa. O eso o enseñarte las tetas hasta que vuelva a casa, gruñó y cerré los ojos, intentando no reaccionar a la imagen que sus palabras me trajeron a la mente. Tenía pecas por todas partes, así que, tenía que concentrarme para lanzar mi magia, maldita sea. Me lo tragaré, es solo sangre. Por favor, préstame tu ropa brillante, si no te importa. Suspiró. Creo que tengo algo más. Un momento, murmuré, extendiendo mi brazo derecho hacia ella y poniendo la otra mano sobre mi pecho. Me concentré en la energía mágica que aún quedaba en mis circuitos. Análisis estructural. Me vino a la mente la imagen de mi camiseta. Los detalles de su material, el proceso de fabricación, las imperfecciones de su confección y los daños que había acumulado con el tiempo llenaron mis pensamientos. Rastrear. Con la imagen clara en mi mente, la calqué. Podría haber usado simplemente el hechizo de proyección básico, pero pensé que con el calco podía hacer algo más. Una camisa blanca y azul impoluta apareció en mi mano, con el mismo aspecto que tenía hace casi 2 semanas, la última vez que la lavé y planché. Vaya, entonces funcionó. Tosaka había planteado la hipótesis de que yo debería poder rastrear objetos en cualquier punto de su historia si tenía acceso al plano o si tenía el original conmigo, pero nunca tuvimos la oportunidad de intentarlo antes de que yo terminara aquí. Le alegrará saber que tenía razón. Vaya, así que no estaba viendo cosas cuando parecía sacar cosas de la nada, dijo, y sentí que me quitaba la camisa. Guau, ¿qué es esto? Es tan suave. ¿Es seda? ¿De la que usan los nobles? Preguntó, con la voz amortiguada por el hecho de que me estaba poniendo la camisa, supongo. Se siente bien. Bueno, ya terminé, todo lo importante está cubierto. Solté un suspiro de alivio y me di la vuelta, esta vez sin encontrarme con nada más que la visión, extrañamente estimulante, de la chica pelirroja que llevaba puesta mi camiseta. Le quedaba un poco grande. Ella era más o menos de mi estatura, pero mis hombros eran más anchos, así que el cuello casi le llegaba al hombro derecho y se le veía un poquito de escote. No sabía que mi propia camisa pudiera verse tan diferente en una mujer. Descarté esos pensamientos a medida que surgían, culpando a la adrenalina de mi mente errante, e intenté sonreír para tranquilizarla, pero cubierta de sangre como estaba, no creo que lo haya logrado del todo. La niña intentó devolverle la sonrisa, haciendo una mueca de dolor al sentir cómo se estiraba la piel alrededor de los arañazos en su rostro. Al mirar con atención, también se apreciaban algunas manchas de piel enrojecida aquí y allá. Parecía que también la habían golpeado. Mañana tendrá moretones. Ahora que ya no corremos peligro de muerte, y no te estoy dando un espectáculo gratis, dijo la chica, sonriendo a pesar del dolor. Gracias por salvarme, héroe. Ya empezaba a pensar que iba a acabar como comida para duendes. Negué con la cabeza. No tienes que darme las gracias. Me alegro de haber llegado a tiempo para salvarte. Me quedé inmóvil un instante, dándome cuenta a mitad de la frase de que aún no sabía su nombre. Pareció darse cuenta de mi pausa. Claro. Soy Ann. Trabajo a tiempo parcial en la tienda de artículos de cuero de mi madre, y soy una completa idiota, teniendo en cuenta que me metí en un nido de duendes como si fuera uno, incluso después de haber oído todos los rumores sobre esos pequeños cabrones por toda la ciudad. Mis labios se curvaron en una sonrisa divertida ante su descripción. Soy Shirou, encantado de conocerte también, aunque hubiera sido mucho mejor en otras circunstancias. Sí, eso fue increíble, respondió, con los ojos llenos de asombro. Es la primera vez que veo pelear a un aventurero. Fue tan rápido. Un segundo estaban todos gruñó Dan, haciendo garras con las manos, intimidando y esas cosas, y al siguiente le estabas abriendo el cráneo al último cabrón, exclamó emocionada. Me sentí un poco incómodo, por un lado, mientras elogiaba mis habilidades, la forma en que dijo lo último fue un poco grosera, pero por otro lado, sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Me alegré de que estuviera lo suficientemente bien como para estar tan animada. Aunque estuviera un poco equivocada en algo. Pero no soy una aventurera, la corregí. Solo alguien que sabe un par de cosas sobre cómo luchar. ¿En serio? Pero eras tan hábil, no creo que mi hermano pueda pelear así, y eso que es guardia.
No tengo ninguna bendición, solo soy un cazador normal. Ann me miró con incredulidad, tirando de la camisa que había sacado de la nada. La ignoré. Podemos seguir hablando de camino a casa, pero deberíamos irnos. Espera. ¿No vas a llevarte las piedras mágicas? Puedes conseguir casi 200 bali por una piedra de duende. Exclamó. No debería. Era peligroso, no había forma de saber si iban a venir más duendes y yo llevaba a una persona herida conmigo, pero yo estaba endeudado. Solté un suspiro, algo avergonzado de mi avaricia, y un par de segundos después apareció una daga en mi mano en un destello de luz. Volví a mirar a las criaturas muertas, ignorando el de Ann al ver mi magia, y me puse manos a la obra. Espero que mi experiencia deshuesando pescado me sea útil para descuartizar duendes. Trabajé en silencio por un momento antes de que Ann hiciera la pregunta que, sin saberlo, temía escuchar. Oye, ¿has visto algún perro por aquí, por casualidad? Su tono era despreocupado, pero podía percibir la preocupación subyacente. Jonás estaba conmigo cuando atacó el primer gobo y nos separamos. Mis manos se detuvieron. Así que su nombre era Jonás. Sinceramente no tenía ni idea de cómo decírselo, pero cuando me di la vuelta, mi silencio o algo en mi expresión debió de ser suficiente. Ah, murmuró, y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. Malditos duendes. Malditos duendes, en efecto. Fin del capítulo 2.